Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le cuento al oído de Mar, les cuento al oído, queridos oyentes, que se acabaron 45 años de autosuficiencia en el suministro de gas. Estamos importando, tenemos que importar gas. Ya se sabe de dónde viene el gas, a qué precio va a resultar el gas cuando ese costo se le lleve a los usuarios, a los contribuyentes. ¿Qué se sabe de Mar? Doctor Fernando, la importación del gas por ahora se dice viene de los Estados Unidos, donde Colombia tiene negocios, de hecho, de exploración y explotación de hidrocarburos. Recuerde usted que Ecopetrol tiene importantes negocios en las costas estadounidenses. Primero eso. Y segundo, la importación de gas ya empezó. Negocios en los que impidió que se hiciera la forma de explotación más significativa que hay hoy en los Estados Unidos, ¿no? Claro, lo hizo Gustavo Petro, que metió la mano en Ecopetrol para impedir que se firmara un negocio con Oxy, si mal no recuerdo, que buscaba hacer fracking para buscar gas, y pues lo impide Petro porque él cree que eso no debe ser viable. Lo cierto es que mintieron descaradamente la ministra Irene Vélez, la del decrecimiento, Andrés Camacho, el ministro que quedó en reemplazo, y Gustavo Petro, que dijeron hasta el cansancio que no había déficit de gas en Colombia. Escuchemos para que recordemos primero a Gustavo Petro, que hablaba de que teníamos autosuficiencia y daba fechas sin tener idea, o más bien, sabiendo muy bien lo que nos iba a pasar. En estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Gas entre 2037 y 2042, decía Gustavo Petro. Entonces había suficiencia, pero resulta que eso no es cierto. Nos quedamos sin gas, doctor Fernando, y entonces empezamos la importación. Como se lo anticipaba esta mañana, ya 8 de los distribuidores comenzaron a entregar a sus usuarios gas natural importado porque no hay suficientes recursos para atender la demanda. El gas natural fue importado por TPL, que es la filial de TPL Energía, desde Trinidad y Tobago, y llegó a la planta de regasificación de Cartagena, que desde su entrada en operación en diciembre del 2016 solo había recibido gas natural para las térmicas que generan energía eléctrica. Ojo al dato, siempre se dijo que si se importaba gas, que era necesario porque Colombia no era autosuficiente, era para las térmicas, no para el consumo de hogares, vehículos e industrias. Lo que cambia aquí es que el gas también es para, mejor dicho, el gas importado es para todos porque no es suficiente. 45 años, doctor Fernando, en que las industrias, comercios, vehículos y hogares no se habían visto en la necesidad de importar gas porque Colombia lo producía. Y esto dejó de ocurrir desde que Irene Vélez llegó al ministerio y Petro le dio la orden de suspender todo proceso de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Recuerde, estamos en la misma situación con el petróleo, estamos en la misma situación con el carbón y, por supuesto, con el gas. Escuchemos a Irene Vélez. Queremos reiterarle al país que no estamos en un escenario de desabastecimiento de gas natural. Se trata de una dificultad, una contingencia en el transporte, específicamente en un tramo localizado en el departamento de Tolima. Bueno, mienten una vez y otra vez y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Demar, Sistema General de Participaciones. Ayer aprobado. Aprobado, doctor Fernando. Este es un proyecto de acto legislativo que pretende, pues obviamente, modificar la Constitución y supuestamente darle mayor autonomía a las regiones con un incremento en el presupuesto que se les entrega. La crítica que ha habido desde todos los sectores económicos en el país es que dar un paso con este proyecto de acto legislativo significaría dejar a Colombia en la ruina por cuenta de que no se ha calculado cuánto va a costar realmente, qué impacto tiene ese proyecto general de participaciones.
Recuerden que los actos legislativos, doctor Fernando, no requieren de concepto favorable del Ministerio de Hacienda, por lo que simplemente, y diría uno de manera irresponsable, pueden aprobarlo y ahora estamos pendientes de que esto funcione cuando haya una ley que indique cuáles van a ser las competencias de los entes territoriales. Por ahora, la ecuación es simple, doctor Fernando. Es como si usted, papá, Estado, le entrega al hijo, que es el ente territorial, una suma de dinero. Y el hijo se emocionará cuando vea la suma de dinero y va a decir, bueno, voy a ir a comprarme, no sé, el helado, los chitos, qué sé yo. Pues resulta que no. El Estado le va a decir, qué pena, hijo, usted espere a que yo le diga en qué va a invertir esa plata. Bueno, yo le voy a decir a usted, si compra un hospital, si arregla unas vías, si construye aulas, si hace universidades, si mejora el agua y saneamiento básico, si hace alcantarillado. De ese tamaño es el nuevo sistema general de participación que ha aprobado el gobierno nacional con el cuento de que esto va a descentralizar las regiones. No, sigue siendo el Estado el que manda y el que dice en qué medida se puede utilizar o no los recursos. Proyecto que se jugó a fondo el ministro Juan Fernando Cristo, de quien nos dicen, doctor Fernando, no se va en diciembre, que ya las cosas con Armando Benedetti ya lograron ubicarse mejor, ya no genera tanto ruido, ya no genera tanta rasquiña. Entonces, en ese orden de ideas, el ministro se quedaría por lo menos hasta febrero para entonces decidir su campaña presidencial, porque él quiere ser presidente, por supuesto, de Colombia. Entonces, en eso anda el ministro del Interior, que va a hacer campaña con este proyecto que no es suyo, se lo encontró, pero que él ha sido el responsable de patinarlo en el Congreso de la República. Bueno, por supuesto, yo no entendería si yo fui ministro y no era candidato a la presidencia, ni lo soñé con serlo, ni mucho menos ponerle zancadillas al presidente para quedarme yo con el poder después. Eso no se me pasó por la mente, de manera que ese, por supuesto, dejémoslo a un leito. Demar, eh, el presidente está viajando en aviones que no son oficiales, pero eso no tiene misterio. La presidenta de México se está montando en vuelos particulares y todo el mundo la ignora. ¿Cuál es el problema ahí? No, no, no. El problema aquí es que no estamos hablando de vuelos comerciales, doctor Fernando. No, Entonces, no, no, no. De vuelos privados, pero no oficiales. Claro, o sea, estoy hablando de aviones que a alguien le alquila el presidente de la República, en el que él se monta, se puede ir a algún lugar. Y aquí lo curioso de esto es que la excusa, según eso, le han dado desde la Dirección Nacional de Inteligencia al presidente Gustavo Petro, es que él debe andar en ese tipo de aeronaves por seguridad, porque lo que han dicho es que los aviones de la Fuerza Aérea son blanco fácil de la delincuencia. Pues esto nunca había ocurrido. Yo nunca había escuchado este concepto en ninguna parte. Razón tiene, pues yo no sé hasta qué punto el director de inteligencia que le dice esto al presidente de la República y él toma la idea la opción de viajar en aviones privados. Y esto, la pregunta, doctor Fernando, que queda es, ¿la gente sabrá dónde viaja el presidente? ¿El presidente utilizará aviones privados para ir a dónde? ¿Sus viajes a Cuba? ¿Viajes a Panamá? ¿A dónde? Yo creería que los viajes del presidente los debe conocer el país entero, ¿no? Porque a fin de cuentas el presidente está en funciones presidenciales, no está de los, a- vacaciones. los aviones oficiales han sido blanco de ataques. Recuerdo cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez y yo su ministro, teníamos una reunión en Arauca, yo me había anticipado, venía después el presidente con su comitiva y los bandidos cogieron a bala el avión, que tuvo que cambiar de ruta y no entrar en una dirección, sino en otra dirección, que no era la aconsejable ni la segura, pero tuvo que ser así. Y el presidente arriesgó su vida, pero llegó a Arauca, hizo la reunión en Arauca y le devolvió la paz a Arauca. Eso habrá que recordarlo, los araucanos no lo podrán olvidar. Mar, Entonces, aquí no tiene usted a Gustavo Petro montándose en un avión comercial, doctor Fernando, para que nadie lo vea. Además, sería muy incómodo para el presidente volar en un avión comercial. Eh, Sheinbaum lo logra porque, pues bueno, por lo menos allá no le gritan nada, pero es que aquí le gritan a Petro siempre fuera Petro. Entonces, sería tremendo. fuera Petro. Bueno, el llamado de Germán Vargas Lleras. ¿A qué está llamando Germán Vargas Lleras ahora? Vargas Lleras no ha dicho que quiere ser candidato presidencial, no ha oficializado su campaña, pero evidentemente está en campaña. El fin de semana estuvo en Boyacá, hizo varios videos y en medio de su correría está publicando estos, mire ustedes, una especie de foro con muy buena participación de la gente
que acompaña a Vargas Lleras en estos recorridos que está haciendo para hablar de país. Y escuche usted el llamado que le hace a los otros candidatos. Mucha razón tiene al llamar a la unidad para derrotar a Gustavo Petro en las próximas elecciones. Escuchemos. Y desde aquí también envío un mensaje clarísimo de unidad a todos los dirigentes que hoy se encuentran en la oposición o que comparten nuestras preocupaciones. Tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la presidencia de la República. Bueno, ese es el llamado que hace Vargas Lleras a los demás candidatos, doctor Fernando, que están en la contienda. con lo que estamos de acuerdo. Hay que llegar con una candidatura única y resolver el problema cuanto antes. Cuanto antes, pero eso no es con encuestas como la lamentable encuesta de Inbamer, en la que no le creemos a nada de lo que dijo Inbamer. Ni una palabra. Pero no nos ha dicho nadie quién la financió. La primera encuesta fue financiada por una persona que está en la campaña y que apoya la campaña de Miguel Uribe. La segunda encuesta de Inbamer, donde hay cifras que cambian. Recuerde usted cómo veíamos que Vargas Lleras doblaba su intención del voto en esa encuesta a tan solo 20 días de diferencia. Uno no entiende cómo ocurre el milagro, pero esa fue pagada por Caracol Noticias y por Blue Radio. Que son aliados en medios de comunicación, no pertenecen al grupo Prisa, valga la aclaración. Y en medio de estos ires y venires de la política, sorprendió mucho unas declaraciones de Vicky Dávila, quien está utilizando su cuenta de Twitter para poder comunicarse con su audiencia y decir y hablar de la extrema derecha. Curiosísima el trino de Vicky Dávila, donde habló de cómo desde la extrema derecha la están atacando. Yo no sé qué pretende con eso, si Vicky Dávila en cualquier momento saldrá a golpear duro a candidatos del Centro Democrático o a Vargas Lleras, no sé si lo llama extrema derecha, porque recuerde usted que ella ya lo había hecho, ya se había enfrentado a Miguel Uribe y se había enfrentado a Paloma Valencia a través de una serie de trinos. Vamos a ver a qué se refiere Vicky o a qué le está apuntando, porque mucha gente quedó, como dirían en el fútbol, descolocada, no entendieron por qué se refería así a una tendencia política. Ella, recuerde, se ha querido mostrar como una outsider, no política, y por supuesto que no tiene ideología o orilla política, más bien, no tiene orilla política. Bueno, entonces la extrema derecha será el Centro Democrático para Vicky Dávila. Sí, aquí lo dice Vicky Dávila en este trino que nos está presentando en pantalla. Escribió Vicky Dávila: lástima la guerra sucia, le responderé con altura a los candidatos que no superan el margen de error en las encuestas y a los aspirantes de extrema derecha, llenos de incoherencias, aunque sé que eso acostumbran los politiqueros de toda la vida, esto va a cambiar. No sabemos a quién se refiere, y bueno sería saberlo. Y esto por cuenta, sí, de unos fake que le han armado a Vicky Dávila en redes sociales, y por eso ella responde de esa manera. Vicky Dávila, que tiene una pelea casada además con Claudia López, a la que de la revista en su momento le investigó para determinar si era cierto o no que el consorcio chino encargado de la construcción del metro de Bogotá había aportado dinero a la campaña de Claudia López y supuestamente de su cónyuge. Bueno, está por verse, pero bueno, entra en una pelea casada, pero es con Claudia López. No veo quién de la derecha esté peleando con Vicky Dávila. De su cónyuge. Bueno. Sí, ella es su esposa. Bueno, hay que decir quién es, no dejemos las cosas a medias. Claro, La senadora Angélica Lozano, sí. La senadora Angélica Lozano. Sí. Muy bien. Wadid Mansur y Karen Manrique renunciaron a la Comisión de Crédito Público. Sí, señor. Renunciaron en medio del escándalo que promete muchas noticias, por lo menos en el resto del gobierno del presidente Gustavo Petro. La renuncia se da en medio de los señalamientos que han hecho, en este caso, la señorita Benavides, María Alejandra Benavides, y ya lo había dicho Olmedo López y Sneider Pinilla, sobre cómo se pretendió favorecer a 6 congresistas que pertenecen a esa comisión interparlamentaria de crédito público. Por ahora, esperamos cómo se va a transcurrir
la famosa reunión que solicitó el abogado de Ricardo Bonilla al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para hablar del caso de Ricardo Bonilla, que es por fuera, por supuesto, del mismo proceso. ¿Y por qué va a esperar usted saber resultados si la reunión va a ser a puerta cerrada? ¿No lo dijo? Claro, va a ser a puerta cerrada, pero pues contará qué fue lo que hizo y veremos cómo fue la reunión, ¿no? Pero Pues ¿cómo? así como el abogado salió, creo que por aquí tenemos declaraciones del abogado, Quique, para que las escuchemos. Bueno, Bueno, yo creía que es... Gustavo Petro y su defensa desconocen al Consejo Nacional Electoral y anuncian que no responderán al pliego de cargos en su contra. Sí, señor. Sí. Eso ¿Cómo le parece? ocurrió ayer, precisamente, doctor Fernando. Anunciaron que ellos no van a reconocer lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Y esto sí que es grave, doctor Fernando, porque el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta de Servicio Civil, anunció que el Consejo Nacional Electoral sí estaba facultado para investigar la campaña de Gustavo Petro. Y por lo mismo lo está haciendo y así está actuando el Consejo Nacional Electoral. Pero no van a responder la demanda, no van a responder nada desde el gobierno Petro y desde la defensa que tiene Gustavo Petro. En ese orden de ideas, doctor Fernando, pues desconoce abiertamente la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral, que tiene además el Consejo Nacional Electoral la responsabilidad de enviar, doctor Fernando, el hallazgo que tiene sobre presunta violación de topes de campaña en más de 5.300 millones de pesos a la Fiscalía para que actúe e investigue, entre otros, al gerente de la campaña, que es el señor Ricardo Roa, presidente hoy de Ecopetrol. 5.300 sin contar los famosos 15.000 millones de Benedetti. Sin contar los 15.000 millones de pesos de los que habló Benedetti. Claro, muy bien. Bueno, Demar, las comisiones conjuntas no llegan a un acuerdo para la reforma tributaria. Es que va a ser muy difícil. Reforma tributaria. Más impuestos a los colombianos ya no dan más. La situación económica del país es gravísima. La gente está en una situación de extrema penuria. ¿Qué va a pasar con eso? De hecho, el presidente del Senado, que es Efraín Cepeda, que ojo, nos anuncian al oído, doctor Fernando, parece que está vinculado con unos contratos también y que eso se sabrá muy pronto, es lo que están anunciando algunos, ha dicho que quiere ser candidato presidencial, primero, y segundo, en medio de su oposición al gobierno de Gustavo Petro, ha dicho que él no pretende ayudar a darle trámite a una iniciativa que es un cheque en blanco para que Gustavo Petro siga apropiándose de recursos. La denuncia que ha hecho clara el presidente Cepeda es que el gobierno de Gustavo Petro tiene guardados en alguna parte, se dice que está en fiducias, cerca de 97 billones de pesos. 97 billones de pesos. Y él dice, ¿para qué más plata? No pidan plata, ejecuten lo que tienen, saquen la plata que tienen guardada, esos 97 billones de pesos, en cambio de estar pidiendo más plata y sacándole más plata a los colombianos a través de impuestos. Pues por ahora Gustavo Petro no le ha respondido. El fin de semana se agarraron por Twitter y pues de ahí no pasa, ¿no? Del agarrón por Twitter. Y Petro dice que o se aprueba la ley de financiamiento o Colombia se queda sin con qué respaldar los programas sociales, que además con Petro han aumentado, ¿no? Y sin que pagar la deuda. Como ¿No? si le importara, ¿no? ¿No lo mencionó? No, no. Bueno, yo vi unas declaraciones en alguna parte donde hablaron del tema de la deuda. El tema de la deuda es de una gravedad extrema, donde perdamos la calificación de las calificadoras de riesgo y nos convirtamos en un país mala paga. Este es el fin de los fines. De ahí no se sigue nada. Esa es la quiebra definitiva y total del país. Recuerde que el gobierno Petro ha estado haciendo todo lo posible por flexibilizar la regla fiscal, lo que significa que Colombia se vuelve un país mala paga porque viola la regla fiscal, la vuelve, ellos dicen flexible, para de esa manera endeudar más o menos a Colombia, aunque no tenga capacidad de pago. Bueno, y por último, pues recordemos el problema en que están en los Estados Unidos, problema nunca visto, como lo dijo algún medio de comunicación muy importante. El presidente Biden prefirió la tranquilidad de su familia a su propia imagen ante la historia. El presidente Biden amnistió
a su hijo por los delitos por los que está siendo acusado. Y eso ha producido un revuelo gigantesco. Se ve muy mal. Bueno, se ve. Pero además, él había prometido que no lo haría, ¿no? Biden ¿Qué? había dicho que no lo haría. Que no lo haría, Ajá. no lo haría, pero las promesas llegaron hasta un determinado punto que uno se puede imaginar cuáles son. De manera que prefirió sacrificar su imagen personal, que quedará sacrificada, a los intereses los intereses que tiene como político, los intereses de llegar con una imagen positiva a la posteridad. Bueno, Demar, estos son los grandes temas. Nos despedimos hasta mañana. Sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Queridos amigos de la Hora de la Verdad, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre.